Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué alegría, qué gozo volver a encontrarnos a través de esta plataforma. Y nuevamente nos encontramos dando una mirada a los proverbios. Y le damos gracias al Señor por este trayecto, por esta aventura de transitar por estos versículos llenos de sabiduría, miércoles a miércoles, y hoy hemos llegado al libro de Proverbios en el capítulo 25. Estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 14. Le damos siempre gracias a Dios por su vida, por su familia, por su hogar. Que el Señor continúe moldeando, transformando sus vidas por el poder de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, es la palabra, hace su obra. La palabra de Dios tiene poder, es poder de Dios para salvación y asimismo es poder de Dios para transformación de vidas. Así que mis amados, hoy nos gozamos, hoy estamos contentos, alegres, gozosos y especialmente al saber que el Señor está en su trono, el Señor es soberano, el Señor está lleno de sabiduría y continúa dando sus voces con poder, con autoridad, llamando para que nosotros vayamos en pos de la sabiduría de lo alto. Le pedimos al Señor su bendición, le pedimos al Señor en oración que nos dé la capacidad de entender su palabra y la fortaleza para vivir en su palabra. Señor, gracias, Señor, una vez más, una semana más, Señor, transitando en tu palabra. Y te pedimos, Señor, tú que eres el verbo, la palabra viva, que hables a nuestros corazones, que transformes nuestras vidas, Señor, y que en la medida en que estudiamos tu palabra podamos experimentar tu presencia y podamos ser llenos de tu poder y de tu amor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis amados, damos lectura. Proverbios, capítulo 25, del 1 al 14. Hay muchas verdades. Comienza una sección nueva. Estos son versículos de ahora en adelante que los siervos del rey Ezequías compilaron estos versículos, recogieron estos versículos y los registraron para bendición del pueblo de Dios durante aquel tiempo y también para bendición de la iglesia de Cristo Jesús en el día de hoy. Qué maravillosa esa tarea, qué maravilloso ese trabajo, esa labor de traer a memoria, de compilar, de recoger esos versículos y que por inspiración divina, inspirados por el Espíritu Santo, hoy nos ayudan para que nuestra vida reciba sabiduría, para que nosotros podamos recibir instrucción, podamos recibir consejo, podamos recibir también mandatos que nos ayudan en nuestra vida espiritual, en nuestro transitar. Estos varones del rey Ezequías entonces han hecho este inmenso trabajo, este maravilloso trabajo, y Ezequías fue uno de los reyes buenos, podemos decir, de Israel, aunque su padre Acaz no fue tan bueno, fue uno de los reyes más malvados, ¿no? Y vemos que ahora el rey Ezequías limpia los lugares altos, elimina la idolatría, los lugares de culto pagano y hace toda una limpieza, hasta manda destruir la serpiente de Moisés que había sido objeto de idolatría y la habían convertido en un ídolo, y él hace esa limpieza, esa restauración, y sus siervos traen la palabra para que la palabra esté en el centro de la adoración del pueblo de Israel. Y hoy tenemos estos versículos, hoy tenemos estos proverbios, ¿no? Y la palabra de Dios dice así, a partir del verso 1. También estos son proverbios de Salomón, estos también, los cuales
copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio, como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Qué palabra, qué porción tan llena de consejos, de sabiduría, de entendimiento, ¿no? Inclusive versículos de esto fueron mencionados, fueron dichos, recordados por nuestro Señor Jesucristo. Esto de una vez pues convalida el hecho de que era palabra, estos versículos que fueron compilados por los varones de Ezequías, inspirada por el Espíritu Santo. Pero vean, hoy queremos concentrarnos, hay grande sabiduría y grandes consejos, como por ejemplo, no entres apresuradamente en pleito, no descubras el secreto del otro, no entres en un lugar apresuradamente sin ser invitado, y especialmente a los lugares de prominencia o de honor. Entonces nos da grandes consejos en nuestra vida, que debemos hablar con palabras de sabiduría como conviene, debemos de honrar a el rey. Son consejos que es directamente para un rey, ¿no? Pero entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para todos los hijos de Dios, todos estos consejos, ¿no? Pero queremos concentrarnos en el verso número 2. Vea cómo dice nuevamente: gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios es soberano. El Señor tiene una sabiduría infinita y nosotros no vamos a llegar nunca a ese conocimiento infinito. Hay cosas que tenemos que reconocer que no sabemos, que lo más probable es que nunca vamos a llegar al entendimiento pleno y absoluto de esas grandes verdades, y esto nos da un sentido de humildad y reconocer que Dios es Dios, que hay asuntos donde nuestra mente finita está limitada, así como dice la palabra, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y ahí tenemos que reconocer humildemente que no nos sabemos todos los asuntos y hay asuntos que nunca llegaremos a saber o a comprender plenamente. Pero a Dios le place revelar, a Dios le place dar a conocer algunos asuntos, pero también nos deja parte de la responsabilidad para que seamos esforzados, para que seamos dedicados, para que seamos diligentes, para que seamos laboriosos, para que prestemos atención, para que nos esforcemos en escudriñar, en aprender, en buscar sabiduría y conocimiento, en usar la mente que nos dio, en
oración, en meditación, en estudio de la palabra, entonces dice la parte B del versículo, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay cosas que, si bien es cierto, no podemos conocerlo a plenitud, pero se nos llama a escudriñarlo, a meditar en asuntos, a profundizar en otros, ¿no? Y eso es algo precioso, es un llamado que Dios mismo da, siempre reconociendo humildemente que nunca vamos a conocer toda la verdad en todos los asuntos de manera plena y absoluta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos en el libro de Romanos esta preciosa porción de la palabra que nos recuerda, ¿no? Humildemente a considerar esa verdad en Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Usa dos palabras allí, insondables e inescrutables, ¿no? Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nosotros nunca vamos a entender plenamente todo el conocimiento infinito de Dios. Dios no necesita de consejeros. Él no necesita hacer una reunión de emergencia y llamar a sus súbditos y un gran número de consejeros para tratar un asunto y resolver alguna cuestión. No, nosotros sí necesitamos reunirnos, buscar consejo, abundantes consejos, sabiduría, ayuda, socorro, y Dios es el primero que nos da sabiduría, que nos promete sabiduría, pero necesitamos también el consejo de algunos hermanos más capacitados, más instruidos, más devotos, más entregados a una vida de oración, a una vida en la palabra de Dios. Nosotros sí lo necesitamos. Por eso es que el Señor a su iglesia da dones, y uno de los dones que da es el don de maestro, da el don de palabra, el don de conocimiento, y todo siempre llevándonos al consejo de la palabra de Dios. Aún el Espíritu Santo es nuestro consejero, y el Espíritu Santo siempre nos lleva a la palabra, nunca nos aleja de la palabra, nunca nos lleva en contra de la palabra. Por lo tanto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de hermanos con dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia. Nosotros sí necesitamos, tenemos que reconocerlo, tenemos que ser humildes. Una de las palabras para nosotros como creyentes es discípulos, y discípulo es un aprendiz, uno que constantemente está aprendiendo. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nunca dijo, qué tanto he aprendido de ustedes, vean lo humilde que soy, ¿no? Al contrario, el Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo. Cuando dice que el Señor escudriña nuestros pensamientos, no quiere decir que está adquiriendo un conocimiento nuevo, sino que tiene la capacidad de darnos a conocer de que el Señor sabe lo que estamos pensando, el Señor sabe lo que hay en nuestra mente, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, y nos lo revela para que seamos conscientes de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia. Entonces, mis amados, sigue diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué hermoso. Nos recuerda nuevamente que el Señor tiene toda la sabiduría, que nosotros tenemos que aprender de Él, ¿no? Pero siempre, siempre. Mire, ya en el libro de Deuteronomio, cuando se da las instrucciones para obedecer la palabra
capítulo 29, verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay cosas secretas que le pertenecen al Señor y hay cosas que estaban como un misterio, no como un enigma, porque un enigma nunca se resuelve, pero un misterio es algo que se va revelando, que se va dando a conocer, y el Señor nos ha ido revelando su plan, su propósito, aún parte de su naturaleza nos las ha ido revelando progresivamente, como dice el libro de Hebreos, a través de los profetas y a través de la palabra y a través del Verbo encarnado, el Logos eterno, Cristo Jesús. Entonces el Señor nos ha ido revelando, hay cosas reveladas, hay cosas que si el Señor no las hubiese revelado, nunca las hubiésemos conocido. Y el Señor ha ido dando sabiduría a medida que han pasado las edades, los siglos, nos ha ido llevando hasta completar la revelación escrita hasta el libro de Apocalipsis, desde el libro de Génesis. Así que la revelación sí ha sido progresiva hasta Jesucristo, no a partir de Jesucristo. Ya el canon está cerrado, ya tenemos toda la palabra de Dios, y ahora nuestro trabajo en primer lugar es como dice Jeremías 33:3. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que lo primero que tenemos que hacer es clamar al Señor. Reconocemos que el Señor ha revelado, que la palabra de Dios es su revelación final, ¿sí? Y que debemos de clamar a Él para que nos dé la iluminación, la sabiduría, el entendimiento, como nos enseña la palabra también, que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente, y debemos de entonces clamar al Señor para que sea el Señor dándonos la sabiduría y el conocimiento para entender, comprender lo que Él ha revelado, que es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para el avance del reino de Dios. También, ¿qué debemos de hacer? Debemos de, en primer lugar, clamar al Señor, pero también debemos trabajar. Se le dice aquí, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y el Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan y dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde debemos de buscar, dónde debemos de escudriñar? Dice el Señor, en las Escrituras, no fuera de las Escrituras, ni nada que se le agregue a la Escritura, ni sacar de contexto de la Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos revela que conociendo al Dios de la palabra tenemos vida eterna, y que esta palabra da testimonio de la veracidad histórica, profética de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro trabajo es clamar al Señor y en la misma medida escudriñar las Escrituras. Esta palabra escudriñar en el original viene de la idea del trabajo de aquellos que trabajaban en las minas buscando piedras preciosas, escarbando, buscando allí esa gema, esa piecita de oro, escarbando, escarbando, escarbando hasta llegar el objetivo. Y así mismo debemos de escudriñar la Escritura en su contexto inmediato, en su contexto más amplio, en su contexto histórico, en su contexto gramatical, en su contexto geográfico, inclusive en su contexto textual. Debemos siempre escudriñar con responsabilidad,
con sabiduría y en dependencia del Señor. Y lo que ha sido revelado entonces nos ayuda para que podamos vivir una vida que honre al Señor, una vida que dé gloria al Señor, una vida que corresponda, que sea consecuente con lo que decimos ser hijos de Dios, creyentes de la palabra. Así que, mis amados, es algo precioso, dice, es honra. A Dios le honra cuando nosotros honramos su palabra, y su palabra nos recuerda que Él honra a los que le honran. Así que honremos al Señor siendo estudiosos, diligentes, laboriosos, entregados, viniendo a los discipulados, teniendo nuestros devocionales personales, escuchando la palabra predicada con atención, con respeto, reconociendo siempre que es la palabra de Dios y que debemos de prestar atención porque Dios nos instruye. Muchas veces el Señor habla y a veces estamos distraídos y nos perdemos esos momentos preciosos donde el Señor, dando voz, instrucción a su pueblo para edificarle, y a veces estamos tan ocupados en ciertos asuntos, nuestra mente divaga con tantas situaciones, pero en el momento en que nos encontremos en la palabra, pues clamemos al Señor. Clamamos al Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, y trabajamos laboriosamente escudriñando las Escrituras con unos buenos comentarios, unos buenos diccionarios bíblicos, buenas herramientas, diferentes versiones, y trabajar para no llenarnos la cabeza de conocimiento por conocimiento, pero sí de conocimiento, porque ese conocimiento es lo que nos va a llevar a vivir una vida que le agrade al Señor. Algunos dicen, tanto que conoce y mira cómo vive. Bueno, de otra, no hay otra manera de vivir una vida encaminada en la verdad de Dios sin el conocimiento. Lo que sucede es, y lo que debemos de tener cuidado es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Debe de llevarnos es a adorar al Señor, a servirle al Señor, a honrar al Señor, y no a hacer lo contrario, quizá ufanarnos del conocimiento que podamos tener. Es algo precioso, vean, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir adelante en esta hermosa tarea, en este hermoso trabajo de aprender, de conocer, para vivir una vida que le agrade al Señor y para equiparnos en llevar el mensaje de salvación, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por lo que has revelado, gracias por la Escritura, gracias, Señor, que nos permites clamar a ti, Señor, buscar tu ayuda, tu sabiduría, pero que también nos fortaleces para ser responsables y escudriñar tu palabra con toda diligencia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que tú continúes, Señor, haciendo tu obra preciosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como siempre, cada miércoles una mirada a los proverbios, y de la misma manera cada domingo celebramos juntos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos con gozo, con alegría, el hecho de que el Señor ha prometido habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.